Algunos autos no fueron creados para el camino, sino para la leyenda. Protagonizaron escenas inmortales, hicieron historia en el cine y luego desaparecieron. Olvidados en graneros, depósitos y subastas absurdas, estos vehículos sobrevivieron al tiempo, al descuido y al olvido. No son chatarra rescatada, son mitos sobre ruedas que se negaron a morir. Número 10. El DeLorean que no volvió. Hasta que volvió. Cuando un objeto deja de ser materia y se convierte en mito, deja de pertenecer al mundo físico. El DeLorean de Regreso al Futuro cruzó esa frontera en el mismo instante en que alcanzó las 88 millas por hora frente a millones de espectadores. Al cerrarse la trilogía, ya no era un coche extraño de acero inoxidable, era una promesa grabada en la memoria colectiva. La idea de que el tiempo podía corregirse, de que los errores no eran definitivos y de que el pasado podía reescribirse si se tenía el valor suficiente para enfrentarlo. Universal lo sabía. Por eso no construyó un solo auto, sino varios. Algunos estaban pensados para golpes y persecuciones, otros para planos generales, pero uno era distinto. El llamado autohéroe era el que sostenía la ilusión, el que mostraba el interior, los cables, las luces, el condensador de flujo palpitando como un corazón artificial. Ese era el DeLorean que hacía creíble la fantasía. Y cuando terminó el rodaje, desapareció. Durante más de 20 años no hubo registros, inventarios ni museos. Para muchos había sido destruido. Para otros había hecho exactamente lo que prometía la película. Había viajado en el tiempo. La verdad fue más absurda. En 2011, un DeLorean olvidado reveló cableados imposibles y piezas únicas bajo el polvo. No era un coche cualquiera, era ese DeLorean, el que había engañado al mundo entero. Su subasta por $500,000 confirmó algo brutal. En Hollywood, incluso lo perdido puede volver, si la historia es lo suficientemente poderosa. Número 9. El interceptor negro que sobrevivió al apocalipsis. Antes de convertirse en saga, Mad Max fue una película cruda, peligrosa y casi improvisada. No había glamour, solo asfalto caliente y un mundo al borde del colapso. En el centro de ese caos estaba el interceptor negro, el Ford Falcon XB, que no solo acompañaba al protagonista, sino que lo definía. No era un vehículo, era una extensión de su rabia, su desesperación y su instinto de supervivencia. Cuando terminó el rodaje, el interceptor desapareció. Durante años circularon rumores contradictorios: robado, desmontado, destruido. Nada era seguro. La leyenda crecía mientras el auto se perdía, hasta que, décadas después, un fan lo encontró de la forma menos épica posible, navegando por internet. Un anuncio común, un Falcon demasiado modificado para ser casual. Tras verificar chasis, soldaduras y refuerzos, no hubo dudas. Era el interceptor original. Restaurado con obsesión, hoy es una de las reliquias cinematográficas más valiosas de Australia. Un símbolo perfecto de Mad Max, sobrevivió al fin del mundo y salió más fuerte. Número 8. El Trans Am, que Universal olvidó durante 30 años. Humo no sería la misma película sin ese Pontiac Trans Am negro y dorado. No era solo el coche del protagonista, era su actitud convertida en metal. Presumido, ruidoso, exagerado. El Trans Am no acompañaba a la historia, la empujaba. Para el rodaje se construyeron 4 unidades. 3 de ellas murieron como debía morir un auto de acción en los años 70. Saltos reales, choques reales, sin efectos digitales ni segundas tomas limpias. Solo uno sobrevivió. Ese último Trans Am debía regresar a los archivos de Universal tras finalizar la producción. Pero nunca volvió. Nadie lo reclamó. Nadie lo buscó. Durante casi 30 años, el estudio creyó que estaba perdido o destruido. Hasta que, en 2016, un hombre heredó un coche viejo guardado en un depósito olvidado de Florida. El vehículo llevaba décadas cubierto de polvo, como si fuera uno más. Su padre había trabajado para Universal, y durante años le repitió una frase que jamás explicó del todo: «No vendas este coche».
Cuando el heredero decidió revisarlo con calma, encontró algo imposible de ignorar. Firmas originales del elenco, documentos de producción, detalles únicos que no existían en ningún Trans Am de calle. Universal había perdido uno de sus autos más icónicos y había estado escondido a plena vista durante décadas, no en un museo, no en una bóveda, en un simple almacén, esperando a que alguien recordara su historia. Número 7. El Ecto 1 que alguien pidió prestado. El Ecto 1 nunca fue bonito. Era una ambulancia vieja, enorme, torpe y absurda. Precisamente por eso funcionaba. Costó poco dinero, se modificó mucho y terminó convirtiéndose en uno de los vehículos más reconocibles del cine. Sirenas, antenas, tubos, luces. Parecía un experimento que había salido mal, y eso lo hacía perfecto. Tras la gira promocional de Cazafantasmas, el Ecto 1 debía regresar al almacén del estudio, pero alguien lo pidió prestado y nunca lo devolvió. Durante más de 10 años, el coche desapareció sin dejar rastro, hasta que reapareció en el lugar más inesperado, en manos de un dueño de videoclub que lo había comprado por apenas $500 en una subasta de excedentes sin saber realmente lo que tenía. Cuando Sony descubrió su paradero, actuó rápido, recuperó el vehículo, lo restauró con precisión obsesiva y lo devolvió a la vida. Hoy su valor supera el $1,500,000. Ya no caza fantasmas, pero sigue haciendo exactamente lo mismo que en 1984, robarse todas las miradas. Número 6. El Dodge Charger de Bullitt, que terminó en un granero. Bullitt no fue solo una película, fue una ruptura. Antes de ella, las persecuciones eran ruidosas, exageradas y artificiales. Después de Bullitt, el cine entendió que el silencio, el riesgo real y la imperfección podían ser más intensos que cualquier música épica. Steve McQueen no quería trucos, quería verdad. Y esa verdad se grabó sobre el asfalto de San Francisco con dos autos enfrentados como animales salvajes, un Ford Mustang verde oscuro y un Dodge Charger negro. Para lograr esa persecución se usaron dos Dodge Charger. Uno estaba destinado a morir, el otro a sobrevivir. El primero terminó destrozado, sacrificado para que la escena alcanzara el nivel de brutalidad que McQueen exigía. El segundo cumplió su papel, apareció en pantalla, dejó su huella y luego desapareció. Durante décadas, el Charger superviviente fue un fantasma. No había registros claros, no había fotos posteriores, no había testimonios fiables. Para muchos, simplemente había sido destruido en silencio, vendido como chatarra o desmontado sin que nadie entendiera lo que estaba perdiendo. La persecución se convirtió en leyenda, pero uno de sus protagonistas mecánicos parecía haberse desvanecido. Hasta que ocurrió algo absurdamente cotidiano. Un hombre llamó a un taller mecánico y dijo una frase que nadie toma en serio. Creo que tengo un Charger viejo de una película. No hablaba como un coleccionista ni como un fan. Hablaba como alguien cansado. Contó que lo había comprado hacía años como chatarra, que lo usó como coche normal, que hizo recados con él, que lo llevó al supermercado, que lo abandonó en un granero cuando dejó de arrancar. Cuando el auto llegó al taller, los mecánicos empezaron a notar cosas que no cuadraban. Refuerzos estructurales inusuales, soldaduras hechas a mano, modificaciones específicas para cámara, detalles que solo tienen sentido cuando un coche ha sido preparado para algo más que circular por la calle. La verdad empezó a emerger lentamente, como una película olvidada revelándose fotograma a fotograma. Era real. Ese Dodge Charger había volado por las colinas de San Francisco. Había participado en una de las escenas más influyentes de la historia del cine. Y después de eso, había sido tratado como un coche cualquiera. No fue guardado en un museo. No fue protegido. Fue usado hasta el desgaste total. Ese contraste lo convirtió en algo único. No era una reliquia intocable. Era un sobreviviente. Un testigo silencioso de una época en la que el cine se jugaba la vida de verdad. El Charger no terminó como leyenda, terminó como chatarra, y precisamente por eso su historia se volvió inmortal. Número 5. El Mustang que Steve McQueen no pudo comprar.
El Ford Mustang GT verde oscuro de Bullitt es, para muchos, el auto más icónico jamás filmado. No por su diseño ni por su potencia, sino por lo que representaba. Era Steve McQueen en forma de metal, sobrio, agresivo, sin adornos innecesarios. Un coche que no presumía, pero imponía respeto. A diferencia del Charger, el Mustang sobrevivió al rodaje. Siguió existiendo, cambió de manos, pasó de dueño en dueño, alejándose poco a poco del foco mediático, hasta que terminó en manos de alguien que entendió exactamente lo que tenía y decidió hacer algo impensable. Steve McQueen quiso recomprarlo. El actor sabía que ese coche era más que un recuerdo. Era parte de su identidad. Insistió, llamó, ofreció dinero, mucho dinero, cantidades que cualquier persona habría aceptado sin dudar. Pero la respuesta siempre fue la misma: no, ese no. Construyó una leyenda más poderosa que cualquier subasta. El Mustang desapareció del radar público. Durante décadas se creyó destruido, exportado o modificado hasta perder su esencia. En realidad estaba guardado, protegido, esperando el momento adecuado. Cuando finalmente reapareció, no lo hizo como una pieza de museo perfecta, no estaba restaurado hasta brillar artificialmente. Estaba marcado por el tiempo, usado, auténtico, con cicatrices reales, exactamente como McQueen habría querido que estuviera. Ese Mustang no solo sobrevivió al cine, sobrevivió al ego, al dinero y a la tentación de convertirse en un objeto muerto. Se mantuvo vivo. Y por eso hoy es una de las piezas más valiosas y respetadas de la historia del automóvil y del cine. Número 4. El BMW de James Bond, que nadie reconoció. James Bond siempre ha tenido coches espectaculares. Aston Martin, gadgets imposibles, armas ocultas. Pero no todos los autos de 007 fueron tratados como leyendas desde el primer día. Uno de ellos pasó completamente desapercibido durante años. Era un BMW. Deportivo, elegante, pero aparentemente normal. Fue vendido como un coche más, usado poco, guardado mucho. Nadie sospechó que había sido parte del universo Bond. No tenía placas llamativas ni dispositivos visibles. No gritaba espía. Se ocultaba a plena vista. Hasta que BMW decidió revisar su pasado con lupa. Ingenieros y expertos comenzaron a analizar detalles invisibles para cualquier comprador común. Refuerzos estructurales específicos, cableados no estándar, códigos internos que no correspondían a un modelo de producción normal. Todo encajaba. No era una réplica, no era un homenaje, era el coche real usado en una película de James Bond. En el instante en que esa verdad salió a la luz, su valor explotó. Pasó de ser un deportivo olvidado a una pieza histórica. No por su apariencia, sino por su historia secreta. Porque, como el propio Bond, había pasado desapercibido durante años, hasta que alguien supo exactamente qué buscar. Número 3. El Ferrari que todos creían destruido. En el día libre de Ferris Bueller, el Ferrari no es solo un coche, es un símbolo. Representa el lujo inalcanzable, el exceso adulto visto desde los ojos de la adolescencia y, sobre todo, la irresponsabilidad llevada al extremo. Por eso su destrucción es tan brutal y tan memorable. El coche cae, se rompe, desaparece. La escena queda grabada en la memoria colectiva como un acto irreversible. Un Ferrari perdido para siempre. O eso creímos todos. Durante décadas, el público asumió que aquel Ferrari había sido sacrificado en nombre de la comedia, que fue destruido sin piedad para lograr una de las escenas más icónicas del cine de los años 80. La imagen del coche cayendo al vacío se convirtió en definitiva, cerrada, inapelable. Pero el cine, como el tiempo, rara vez es tan simple. Lo que muy pocos sabían es que un Ferrari real sí estuvo involucrado en la producción, no una simple maqueta, no solo una réplica sin valor. Un Ferrari auténtico, extremadamente raro, que formó parte del rodaje y que después desapareció sin dejar rastro. No fue robado, no fue vendido públicamente, no fue exhibido, simplemente se esfumó.
Durante más de 20 años, uno de los Ferraris más raros del mundo estuvo escondido en un lugar absolutamente común, un garaje cualquiera, sin seguridad especial, sin vitrinas, sin placas conmemorativas, sin fama. Mientras el mundo entero creía que había sido destruido para siempre, el coche dormía en silencio, cubierto de polvo, tratado como un vehículo más. No estaba en un museo, no estaba en una colección privada de lujo, no estaba protegido como una reliquia histórica, estaba olvidado. Ese olvido es lo que hace su historia tan inquietante. No hubo maldad, no hubo conspiración, solo descuido. Nadie entendió lo que tenía entre manos. Nadie imaginó que aquel coche, aparentemente irrelevante, era una pieza única del cine y de la historia del automóvil. Cuando finalmente reapareció, el impacto fue inmediato. El mercado reaccionó con incredulidad. Expertos, coleccionistas y casas de subastas tuvieron que revisar documentos, números de chasis y registros de producción una y otra vez. Era real, no había duda. Hoy su valor supera los 18 millones de dólares, pero su verdadero peso no está en el dinero, está en lo cerca que estuvo de perderse para siempre. El cine casi dejó escapar una de sus reliquias más extrañas no por destrucción, sino por simple indiferencia. Número 2. El Lotus submarino. Este coche no solo manejaba, nadaba. En La espía que me amó, James Bond hizo algo que parecía imposible incluso para el universo exagerado del agente 007. Convirtió un Lotus Esprit en un submarino funcional. No era solo un truco visual, era una idea tan absurda como brillante. Un coche que se deslizaba por la carretera y segundos después se sumergía en el océano como si siempre hubiera pertenecido allí. Durante años se creyó que ese Lotus había sido destruido o descartado, o que nunca existió realmente como una pieza funcional. Para muchos era solo una fantasía cinematográfica imposible de conservar, hasta que alguien compró el contenido de un depósito abandonado por el precio de una pizza. No buscaba historia, no buscaba cine, no buscaba un tesoro, solo compró lo que había dentro, y allí estaba, el Lotus submarino original, polvoriento, olvidado, increíblemente real. No era una réplica moderna ni una reconstrucción posterior. Era el coche auténtico que había hecho creer al mundo que un automóvil podía convertirse en submarino. El hallazgo fue tan surrealista que parecía escrito por los propios guionistas de James Bond. Un objeto imposible, encontrado de la forma más trivial imaginable. No en una bóveda, no en una base secreta, en un depósito cualquiera. El comprador final fue Elon Musk, porque, claro que lo fue. El coche pasó de ser un objeto perdido a un símbolo de imaginación, tecnología y nostalgia. Un recordatorio de que el cine, a veces, no pierde sus tesoros, solo los esconde muy bien. Número 1. El verdadero santo grial de Mad Max. No el interceptor común, no el que todos creen conocer. El verdadero, el Pursuit Special. Este auto no era solo un vehículo, era el alma de Mad Max. Era la encarnación mecánica de un mundo roto, violento y sin reglas. Desapareció durante 30 años, alimentando rumores, teorías y falsas pistas. Para muchos estaba destruido, para otros jamás volvería a existir. La verdad fue más cruda. El Pursuit Special fue encontrado desmontado, separado en piezas, irreconocible. Restaurarlo no fue un trabajo mecánico, fue una reconstrucción arqueológica. Cada tornillo importaba, cada soldadura contaba una historia, cada pieza debía volver exactamente al lugar donde había nacido. Cuando finalmente volvió a existir, no era solo un coche restaurado, era una resurrección. Se vendió por millones, pero su valor real no está en el dinero, está en lo que representa. No hay motor metálico en ese solo. Es el espíritu de un mundo que se negó a desaparecer, un recordatorio de que incluso en el caos, algunas leyendas sobreviven, y esas son las más difíciles de olvidar. Estos autos no solo desafiaron el paso del tiempo, también sobrevivieron al olvido más absoluto. En Hollywood, donde lo efímero domina y lo valioso a menudo se pierde, que estas piezas icónicas sigan existiendo es un verdadero milagro.
Cada DeLorean, Trans Am, Ecto 1 o Pursuit Special cuenta una historia de aventuras, descuidos y redescubrimientos. Si estas leyendas del cine te atraparon, quédate, deja tu like y suscríbete. Porque aún hay muchas reliquias perdidas, esperando en garajes, depósitos o subastas, deseando ser encontradas. Y nosotros estamos aquí para contarlas, para revivir su magia y recordar que, a veces, la historia más increíble rueda sobre 4 ruedas.